Rodríguez, directora del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, atenta a esta caravana migratoria y a la postura trumpiana. Bien, vemos que Estados Unidos fija postura, la fijó México, aunque sabemos que hay personas que en este momento no tienen este documento para permanecer legalmente aquí en el país, y que hay también de las posturas de los presidentes de los países centroamericanos. ¿Qué has escuchado? Bueno, básicamente ellos piden que retornen. Recordemos que esta caravana migratoria, pues sí, tiene componente de 3 estados que son el Triángulo del Norte, que es Honduras, El Salvador y Guatemala, y por supuesto todos aquellos que se estén sumando en la caravana actual y en las que se dice se están conformando también para atravesar por nuestro territorio. Básicamente lo que están estableciendo, hay la posibilidad de retorno y que lo recibirían, pero más allá no hay ningún otro pronunciamiento. Ahora bien, haciendo un puente con lo que citabas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al respeto de derechos humanos de los migrantes, es cierto que se les tiene que respetar, pero también es cierto que estando en el territorio por el que atraviesan, tienen que ser respetuosos de los derechos del propio Estado. Las leyes internacionales o tratados internacionales y las leyes nacionales establecen que si estos migrantes o estos flujos migratorios incurrieran en algún tipo de falta o delito dentro del territorio, ya no serían sujetos a obtener una calidad migratoria dentro de lo que es los no inmigrantes y la característica migratoria por la que están pidiendo. ¿Qué característica están pidiendo los migrantes que están atravesando? Algunos quieren llegar hasta la frontera norte con Estados Unidos, pero también es cierto que en tanto eso ocurre, pueden citar la característica migratoria de refugiado o de asilado político. El refugiado finalmente es expulsado por su territorio por condiciones de violencia, inseguridad, situación económica y todos estos argumentos que los migrantes están dando actualmente. Y el asilado político es un perseguido político, es un perseguido por su ideología y son visados muy distintos. Entonces, el Estado mexicano tendría que estudiar cuál daría. ¿Qué podría dar México? Es refugio. Por las condiciones. Por las condiciones actuales que están enunciando los migrantes, diciendo inseguridad de nuestro país, falta de las condiciones para la realización plena de la vida, no son perseguidos políticos, son refugiados. Están siendo expulsados de sus propios territorios por esas circunstancias. Quizás dentro de estos grupos haya líderes específicos que sí tendrán que estar solicitando asilo político por ser perseguidos en su territorio por esa situación, por su propia ideología de dirigentes políticos, activistas, etcétera. Pero eso es algo que el Estado mexicano tendrá que ir resolviendo caso por caso. Y Trump en estos tweets que ha enviado justamente dice esto: nosotros no aceptaremos a ningún migrante sin que antes hayan agotado la solicitud de refugio o asilo en territorio mexicano. Y esto nos lleva a un escenario un poco incómodo, pero también interesante, que desde Barack Obama se había planteado y que era la oportunidad para los Estados Unidos de que México fuera un estado receptor de estos flujos migratorios y que su condición migratoria se resolviera aquí y no hasta los Estados Unidos. Entonces, incluso esto pareciera la oportunidad para probar si tenemos la capacidad de recibir estos flujos, que si no logran estas condiciones, ¿qué va a pasar? El Estado mexicano tiene un plan B para hacer un retorno conforme a derecho, conforme a los tratados internacionales para que puedan retornar, o les va a dar aquí visados como refugiados bajo supervisión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados para que se queden aquí. En tanto eso ocurre, otro tema interesante es que además de ser considerado un caso de emergencia nacional para los Estados Unidos, así lo ha declarado el mandatario, recordemos que el 6 de noviembre hay elecciones intermedias en los Estados Unidos. Estas manifestaciones y estos flujos migratorios pueden servirle a Trump en 2 vías, pero que también pueden ser un arma de doble filo. Uno, capitalizar que no haber contenido estos flujos y tener leyes débiles en los Estados Unidos que promuevan la recepción de migrantes es una situación provocada por los demócratas en el pasado. Y que entonces los estadounidenses tendrían que votar en estas elecciones intermedias por más republicanos en la Cámara de Representantes, que renueva 435 escaños, y renueva 35 lugares del Senado, donde ahorita ambas cámaras son republicanas totalmente, han permitido o han dado el camino a Trump para que pueda instaurar las iniciativas y las acciones de gobierno que desea. Pero si el Congreso disminuye en el número de curules o escaños de los republicanos,
Trump tendrá los siguientes 2 años muy difíciles para implementar una agenda que le permita posicionarse rumbo a las siguientes elecciones del 2024. Entonces, el escenario es interesante, tanto desde el sentido humano, la crisis humanitaria de estos estados que han catapultado a estos refugiados, pero también para Estados Unidos, que veremos cómo da un viraje al discurso para que se tiña o se mantenga de rojo el Congreso en los Estados Unidos. Después del caso Kavanaugh, el ministro, con los escándalos de acusaciones sexuales, que logró llegar por votación del Senado hoy día a la Corte, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, parecía que las posibilidades de los republicanos en el Congreso habían disminuido. Pero con esta caravana hay la oportunidad de que genere un discurso en contra de los demócratas y trate de equilibrar ambas cámaras. Se ve muy difícil en la Cámara de Representantes, pero en el Senado tiene la posibilidad. Ileana Rodríguez, muchísimas gracias. Un Ya gusto. vienen estas intermedias en Estados Unidos, las platicamos contigo. Con todo Gracias.